De guardián de esclavos a rey. La historia de este rey tuvo su comienzo cuando Salomón vivía aún. En los últimos años del gran monarca, conscribieron en Jerusalén a miles de personas, que fueron distribuidas por el país para abrir en las montañas rocosas caminos, anchas carreteras por las cuales se enviarían cargas desde Babilonia al Egipto y desde el mar hasta el lago de Tiberíades. Millares de obreros arrancaban grandes piedras de las rocas para empedrar los caminos e impedir que los echasen a perder las lluvias. Entre ellos encontrábase un mozo inteligente que por su contracción al trabajo y su gran inteligencia llegó pronto a ser capataz. Nadie podía librarse de su vigilancia. Ninguna cuadrilla trabajaba tan rápido y tan bien como la suya. Jeroboam, que así se llamaba, ganóse en poco tiempo la simpatía de los obreros, y de noche, cuando descansaban de la pesada labor, le contaban sus preocupaciones. Habían sido traídos de todos los rincones del país, los habían separado de sus mujeres e hijos, arrancado del arado, el uno de Galaad, el otro de Efraín, el tercero de Galilea. Salomón había enviado al pueblo al trabajo tomándolos de todas partes, y ellos habían acudido, no espontáneamente, sino porque el rey lo quería, y su brazo era fuerte, y porque 20.000 hombres armados estaban dispuestos a cumplir las órdenes del soberano. Jeroboam escuchaba atentamente cuanto se decía. Un plan empezó a madurar en su cerebro. No perdió un solo instante. En las horas libres hablaba con los hombres. Estos trabajaban en una larga fila, a lo largo de la cual se conversaba, al principio en voz baja y luego abiertamente, de un levantamiento contra Salomón. A las pocas semanas estaba todo listo. El día de la insurrección, Jeroboam hizo una seña a su gente para que aminorara el ritmo de trabajo, a fin de reservar energías para la lucha. Una nueva seña y el trabajo fue interrumpido por completo. Azada al hombro, los obreros se pusieron en marcha hacia Jerusalén. Poco tiempo necesitó Salomón para movilizar su ejército y enviarlo al encuentro de los rebeldes. Los inexpertos obreros fueron rápidamente vencidos. A la noche, después del combate, buscóse entre los prisioneros y los muertos a Jeroboam, el instigador del movimiento, pero no fue posible dar con él. Poco después de comenzada la batalla, habíase fugado montado en su caballo veloz. Poco después de comenzada la batalla, habíase fugado montado en un caballo veloz. Al final de una precipitada cabalgata en que expuso la vida, llegó a la frontera egipcia. No había renunciado a su plan. Salomón estaba viejo y Jeroboam sentía que debía morir pronto. Se presentó en la corte del faraón y se ofreció a ayudarlo contra Israel. El faraón aceptó y Jeroboam esperó la muerte de su rey. La conspiración. No tuvo que aguardar mucho. Mensajeros secretos permitíanle mantener un contacto permanente con las tribus. De vez en cuando le traían novedades de importancia, que provenían sobre todo del norte del país. Jeroboam empeñóse en avivar el odio de las tribus norteñas. Al recibir la noticia de la muerte de Salomón, avisó a las tribus: «Oponeos a Rehaboam, no os dobleguéis, esperad, que pronto me reuniré con vosotros». Las tribus septentrionales se separaron, pues, de Rehaboam, ciegamente confiadas en el capataz de esclavos Jeroboam. Lo esperaban como al redentor de todos sus padecimientos. Cuando Rehaboam, enarbolando el látigo, les gritó su frase burlona, revivió en ellos el viejo apego por Jeroboam y se separaron de Yehudá y de Jerusalén. Sus anhelos se vieron pronto cumplidos. Jeroboam volvió, y en el mismo lugar donde Rehaboam se burlara del pueblo, coronaron las tribus del norte a Jeroboam, rey de Israel. El júbilo causado por la coronación de Jeroboam extinguióse rápidamente. El pueblo retornó a su trabajo. Subidos a las montañas, podían ver a Jerusalén. La fecha de las peregrinaciones se aproximaba, pero Jerusalén estaba en Yehudá, lejos. Pero Jerusalén
estaba en Yehudá. Desde lejos se divisaba el templo y muchos creían oír el regocijo vocinglero de los peregrinos. Abundaban los desesperados. Las puertas de oro del templo de Jerusalén estaban cerradas para ellos. Jeroboam aguardó con angustia la llegada de ese día. Cuando sintió la nostalgia del pueblo por Jerusalén, reunió a los ancianos y les dijo: «Nos forjaremos nuevas deidades. ¿Para qué necesitamos al Dios de Yehudá, un Dios que no se ve? Crearemos al Dios visible». Jeroboam había traído del Egipto 2 pequeñas reproducciones del buey Apis. Mandó llamar a los orfebres y les ordenó: «Fundid en oro, guiándoos por estas estatuitas, 2 grandes imágenes del buey». Los operarios se pusieron al trabajo, y poco después estaban listos 2 bueyes de oro, que brillaban maravillosamente al sol, y entre cuyos cuernos se destacaba el disco solar. Eran los bueyes sagrados adorados en el Egipto. El pueblo fue convocado a una reunión. Frente a las estatuas veladas, Jeroboam adelantóse hacia el público. «Pueblo de Israel», dijo, «este es el Dios que os ha sacado del Egipto. El Dios que no se ve es un Dios que os engaña». El pueblo guardó en el primer instante silencio, pero enseguida estalló en gritos de júbilo. Estaban contentos de tener por fin una deidad propia. «¿Para qué necesitamos a Jerusalén?», gritó uno. «¿Qué falta nos hace Yehudá?». Y todos en coro entonaron la canción de guerra contra Yehudá, el himno de Israel. «¿Qué parte tenemos nosotros con David? No hay heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias. Provee ahora a tu casa, David». Los 2 bueyes fueron cargados en sendas carrozas y trasladados con profuso cortejo de acompañantes, el uno a Dan y el otro a Betel. Estas eran las nuevas deidades de los israelitas. En la época de las romerías ya no se miraba con nostalgia hacia el lado de Jerusalén, sino que se iba en peregrinación a adorar los bueyes de oro de Dan y Betel, y Jeroboam, que quería dotar al pueblo de Israel de algo que lo singularizara, sustituyó la vieja fiesta de las cabañas con una nueva y pomposa fiesta del templo, a celebrarse un mes después de la de Jerusalén. Orgullosos y felices, los israelitas pensaban durante la celebración de esos festejos que Jerusalén se encontraba en el mismo instante triste y oscura. Prendidos de las manos, bailaban en rondas salvajes alrededor de los bueyes de oro de Dan y de Betel. Con todo, muchos veían con espanto la renuncia al Dios invisible. Como no podían hablar, ocultaban sus pensamientos, abandonaban el país y se establecían en el reino meridional de Yehudá. Sometíanse a la autoridad del rey Rehaboam y servían al Dios invisible de Jerusalén. La visión fatídica. Jeroboam reinaba en Israel. Tenía un ejército poderoso. Egipto, la gran potencia, era su amiga. Con odio hablaba de sus hermanos de Yehudá y se burlaba del Dios que en Jerusalén adoraban. A menudo dominábanle, es verdad, el dolor y la angustia. Temía la venganza del Dios de sus antepasados. Sus temores se cumplieron bien pronto. Un día enfermóse su hijo. Nadie pudo curarlo. Jeroboam sintió que la desgracia se cernía sobre su casa. Llamó a su mujer y le dijo: «Quítate los atavíos reales, ponte un vestido oscuro, sencillo, y envuélvete con un velo gris, para que nadie reconozca en ti a la mujer de Jeroboam. Así vestida, vete al santuario de Silo. Allí vive un anciano, el profeta Ahías. Hace muchos años fui a verlo y me anunció que yo sería rey de Israel. Su profecía se ha cumplido. Ve y pregúntale qué será de nuestro hijo». La mujer de Jeroboam tomó 10 panes, una cesta de pasteles y una gran botella de miel y se fue a Silo en busca del profeta Ahías. Ahías era un hombre de edad provecta. Estaba canoso y tenía la vista sumamente débil. Pero de noche Dios lo visitaba en sueños, y cuando a su alrededor reinaba la oscuridad, veía el porvenir de los hombres. No necesitaba, pues, hacer uso de sus ojos, pues veía en sueños. Una noche apareciósele Dios y le dijo: «La mujer de Jeroboam vendrá a verte.
Hallábase, por lo tanto, a la espera de su visita. Cuando al día siguiente se le presentó una mujer extraña, envuelta en un velo gris y vestida pobremente, y le ofreció 10 panes, una cesta de pasteles y una gran botella de miel, levantóse el ciego, y antes de que la mujer alcanzase a pronunciar una palabra, declaróle con voz fuerte, juvenil: «No me digas quién eres. Dios me lo ha manifestado. Eres la mujer de Jeroboam y vienes a preguntarme por tu hijo enfermo». La mujer se asustó y repuso... La mujer se asustó y repuso presurosamente: «Ya que lo sabes, no lo ocultaré. Jeroboam, mi señor y rey, a quien profetizaste que ocuparía el trono de Israel, te pide que le digas la suerte que aguarda a nuestro niño. Transmite a Jeroboam la palabra de nuestro Dios. Te he hecho rey sobre Israel. Te he dado el trono de mi pueblo. Te he puesto por sucesor de David. Mas David me sirvió, y tú has pecado contra mí. David me adoraba, y tú has convertido los toros de Egipto en dioses de Israel. Por lo tanto, tu casa será exterminada. Al que muriere de los Jeroboam en la ciudad, los perros le comerán, y el que muriere en el campo, comerle han las aves del cielo». Ahías hizo una pausa. Sus ojos ciegos se volvieron hacia la mujer de Jeroboam. Ella estaba callada. Le tuvo lástima, pero debía decirle algo más terrible aún. «Tú», agregó, «mujer de Jeroboam, retorna al palacio de tu marido. Cuando atravieses su umbral, tu hijo estará muerto». La mujer de Jeroboam salió trastabillando de la casa del profeta. Debió apoyarse en sus criados, y cuan rápido pudo, dirigióse en su cabalgadura a Sichem. Antes de que pusiera el pie en el palacio, murió el niño. La voluntad de Jeroboam estaba quebrantada. Hacía ya más de 4 lustros que era rey de Israel. La palabra del profeta había destruido su vida. 2 años después murió. El resto de la profecía cumplióse en todos sus pormenores. Ninguno de sus descendientes le sobrevivió mucho tiempo. Su hijo Nadab, que reinó después de él, fue muerto a los 2 años de su reinado. Estalló una guerra fratricida entre Israel y Yehudá. Una conjuración siguió a la otra. Nadie murió de muerte natural. En las ciudades y en las montañas imperaba la violencia. Solo cuando Omri ocupó el trono, pacificóse el país. Fue el fundador de una nueva dinastía. Con respeto hablaban los pueblos vecinos de la casa de Omri. Y aunque también bajo su reinado hubo guerra y se tuvo que luchar contra Yehudá, su hijo pudo reinar largamente y en paz. Su nombre se hizo célebre en el mundo entero. Llamábase Acab.